Enfoque ancestral de la enfermedad. En tiempos donde los templos no se erguían de piedra, sino de conciencia, las antiguas civilizaciones contemplaban la enfermedad no como un enemigo a vencer, sino como un símbolo a descifrar. En Egipto, los sacerdotes de Saqqara, guardianes de los misterios ocultos, observaban cada dolencia como una distorsión del flujo sagrado entre el cuerpo y el alma. No existía separación entre lo físico y lo espiritual. Lo visible era solo la sombra de lo invisible. Cuando un órgano se perturbaba, los sabios no acudían a sustancias externas, sino a cánticos rituales, geometría vibracional y oraciones que invocaban la energía cósmica. Para ellos, el cuerpo humano era un papiro sagrado escrito con símbolos que solo podían leerse desde la conciencia despierta. Nada era casual. Todo era un mensaje. Las escrituras Vedas, guardianas de la sabiduría ancestral en la India, reforzaban esta visión holística. El Ayurveda, más que medicina, era un camino iniciático hacia la iluminación espiritual. Cada malestar era una manifestación de un desequilibrio entre dos mundos, el de las energías sutiles, doshas, y el de la materia. Sanar implicaba reequilibrar el fuego interior, el prana que fluye como río invisible por los nadis. Las hierbas eran elegidas no solo por sus propiedades químicas, sino por su vibración. Los mantras no eran solo palabras, sino llaves sónicas que abrían portales internos. La enfermedad, en este contexto, era una oportunidad para la alquimia interior, una prueba del alma en su ascenso hacia planos más elevados de conciencia. Mientras tanto, en las tierras de América ancestral, los chamanes descendientes del jaguar y el colibrí sabían que todo síntoma físico era el eco de una emoción no liberada. La tristeza, el enojo, el miedo, todos tenían moradas dentro del cuerpo. Un órgano afectado era como un tambor roto en la sinfonía del ser. El chamanismo no buscaba suprimir la señal, sino encontrar la causa vibracional que la generó. Los rituales de purificación con fuego, agua y humo eran actos sagrados de reconexión con la esencia. La sanación se lograba atravesando los velos, dialogando con los espíritus de la selva, escuchando el susurro del alma que, olvidada, pedía regresar al centro. Estos curanderos sabían que sin alma no hay cuerpo que resista. En el corazón del hermetismo, donde Hermes Trismegisto entrelazó los hilos de Egipto, Grecia y Persia, se afirmaba: como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Esta ley universal revelaba que toda enfermedad era el reflejo de un desequilibrio oculto, una ruptura en el hilo dorado que une el microcosmos humano con el macrocosmos universal. El cuerpo era el templo donde habitaba el espíritu, y cada dolencia, una grieta que permitía vislumbrar los textos prohibidos de la propia existencia. La sanación era un acto de reencuentro, una alquimia donde la conciencia transmutaba la densidad en luz. No era suficiente tratar el síntoma, había que elevar la vibración. Solo así el cuerpo recobraba su armonía con el cosmos. Este enfoque ancestral, hoy olvidado por los sistemas mecanicistas de la salud, nos invita a recordar lo esencial. El cuerpo no enferma por error, sino por mensaje. Cada síntoma es un jeroglífico energético, una clave cifrada que exige ser interpretada desde una mirada más alta. En la encrucijada entre el dolor y la conciencia surge una elección: adormecer o despertar. Pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo no es solo símbolo, sino también un mapa que nos revela con precisión dónde habita nuestra herida emocional? Allí comienza un nuevo umbral, una revelación que nos conduce al siguiente nivel de comprensión.
El cuerpo como mapa emocional. Imagina por un instante que tu cuerpo no es solo una estructura biológica, sino un códice sagrado donde cada célula guarda los secretos de tu historia emocional. No es casual que ciertas dolencias se repitan en los mismos lugares o que determinados órganos fallen tras una pérdida, un conflicto no resuelto o una traición silenciada. En la sabiduría ancestral se enseñaba que el cuerpo es el espejo más fiel del alma. Los sabios toltecas, al igual que los alquimistas medievales, sabían que detrás de cada dolor físico se oculta una emoción no transmutada. La medicina de los antiguos no se basaba en suprimir, sino en interpretar. ¿Qué está tratando de decirnos el hígado cuando arde en desequilibrio? ¿Qué revela el estómago cuando se retuerce sin razón aparente? Los antiguos maestros vinculaban órganos específicos con emociones atrapadas. El hígado, por ejemplo, era considerado el asiento de la ira reprimida, de aquellos fuegos internos que no encontraron válvula de escape. Los pulmones, por otro lado, eran las cámaras de la tristeza profunda, esa que se esconde detrás de las despedidas no sanadas, del duelo no expresado. El estómago, alquimista de los alimentos y las emociones, reaccionaba ante lo indigerible del alma. Traumas, humillaciones o palabras que no pudimos tragar. Las rodillas, flexibles por naturaleza, manifestaban rigidez cuando el ego se resistía al cambio o cuando temíamos rendirnos a lo nuevo. Así, la enfermedad se revelaba como una cartografía espiritual, donde cada dolencia señalaba una puerta olvidada dentro de nosotros. Muchos textos prohibidos de las escuelas de misterios describían esta conexión de forma velada, para que solo los iniciados pudieran comprenderla. En ellos se hablaba del cuerpo como un templo lleno de cámaras simbólicas, cada una vibrando en un tono emocional distinto. El que lograba escuchar los susurros antes de que el cuerpo gritara evitaba el sufrimiento innecesario. Pero en la actualidad, el ruido del mundo externo ensordece esos mensajes. La mayoría de las personas desconecta el alma del cuerpo, creyendo que las emociones no dejan huella. Y sin embargo, la sabiduría ancestral insiste: lo que no se expresa, se imprime. La energía cósmica, cuando se estanca, busca salida y la encuentra muchas veces a través del dolor. No se trata solo de sanar el cuerpo, sino de escuchar lo que éste tiene para decirnos. Es un lenguaje sin palabras, pero lleno de símbolos. Un dolor de espalda puede ser la carga ancestral que aún no soltamos. Un cuello tenso puede indicar la negación a mirar una verdad. La sabiduría está en aprender a leer este mapa oculto con los ojos del alma. Los alquimistas enseñaban que, así como el oro se encuentra tras la purificación del plomo, el equilibrio emocional surge cuando atravesamos conscientemente nuestras sombras. Allí donde más duele, hay un mensaje esperando ser revelado. No es casual que las civilizaciones más sabias hayan utilizado la danza, el canto y la respiración para mover la energía estancada. Y así, poco a poco, comprendemos que sanar no es tapar, sino iluminar, que el cuerpo no traiciona sino avisa, que toda enfermedad es un maestro disfrazado. Pero esta comprensión nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si todo en nosotros vibra y se expresa en frecuencia, ¿qué papel juega la vibración energética en el origen de nuestras dolencias y en su sanación? La respuesta nos transporta a un plano aún más sutil, donde la energía y el espíritu se entrelazan en una danza invisible. Sanación energética y vibracional. En lo más profundo de las antiguas cámaras iniciáticas, donde los sabios custodiaban los secretos del alma, se enseñaba una verdad que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar. Todo es vibración.
Desde las partículas que componen nuestros órganos hasta los pensamientos que albergamos, todo se manifiesta en ondas, frecuencias y resonancias. Las antiguas culturas no solo sabían esto, lo vivían. En Egipto, los sacerdotes del templo de Karnak utilizaban sonidos específicos para restablecer la armonía del cuerpo. En los Himalayas, los monjes tibetanos sostenían que la voz humana podía realinear la energía cósmica interior. Y en los círculos herméticos se afirmaba que la enfermedad era simplemente una frecuencia fuera de sintonía. Sanar, entonces, era recordar la melodía original del alma. La energía vital, conocida como prana, chi, ka o simplemente energía cósmica, fluye a través de canales invisibles, moldeando no solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo emocional y mental. Cuando este flujo se interrumpe por traumas, pensamientos negativos o influencias externas, comienzan las fisuras. Primero, en lo sutil, luego, en lo físico. Esta comprensión es clave en las prácticas como el Reiki, donde el sanador actúa como canal de energía universal, restaurando el equilibrio a través del toque consciente, pero también lo vemos en la geometría sagrada, en el poder del sonido, cuencos, mantras, campanas, y en la respiración alquímica que transforma densidad en expansión. La sabiduría ancestral sabía que no se cura lo físico con lo físico, sino lo vibracional con lo vibracional. Los chakras, ruedas energéticas que giran a lo largo del eje espiritual del cuerpo, son espejos de nuestros estados internos. Cada uno responde a frecuencias específicas y emociones determinadas. Cuando se bloquean, no solo sentimos síntomas físicos, sino también un profundo vacío espiritual. La iluminación espiritual, en este contexto, es el despertar de estos centros como faros de conciencia. A través de prácticas como la meditación sonora, las afirmaciones conscientes y los baños vibracionales, estos centros pueden reactivarse. No es magia, es ciencia antigua, una ciencia que fue desplazada, olvidada o enterrada en los márgenes de los textos prohibidos por su poder de transformación profunda. La respiración, elemento sagrado en todas las culturas iniciáticas, actúa como puente entre el mundo visible y el invisible. Respirar conscientemente no es solo oxigenar, es canalizar la energía cósmica que rodea todo lo vivo. Por eso, muchos rituales de sanación comienzan con inhalaciones profundas, acompañadas de visualizaciones y sonidos que resuenan en los centros energéticos del cuerpo. Al hacerlo, se despiertan memorias antiguas, se liberan bloqueos, se restablece la frecuencia original. Y cuando el cuerpo vibra en su tono esencial, el alma canta. La alquimia interior ocurre cuando la vibración del espíritu transforma el plomo de la enfermedad en el oro de la armonía. Y sin embargo, por más que entendamos los principios y reconozcamos los símbolos, es necesario un método, una técnica, una práctica que pueda ser aplicada conscientemente para manifestar esta sanación en la realidad cotidiana. Una forma de invocar la luz, anclarla en el cuerpo y decretar la transformación. ¿Cómo acceder a este poder sin depender de guías externos? La respuesta está en ti y se revela en la tríada sagrada de todo verdadero acto mágico. El silencio, la visualización y la palabra, técnica práctica de manifestación y sanación. Todo ritual verdadero nace del silencio, no del ruido. En las antiguas escuelas de misterios, el primer paso del iniciado no era hablar, sino escuchar. Escuchar los latidos del alma, los susurros del universo, las vibraciones que no se perciben con los sentidos ordinarios. Esta técnica de sanación y manifestación, transmitida oralmente entre sabios y ocultada entre líneas de textos prohibidos, comienza allí, en el silencio sagrado.
Es un espacio donde el alma deja de estar distraída por el mundo externo y se convierte en receptáculo de la energía cósmica. Para acceder a él, se recomienda encontrar un lugar tranquilo, cerrar los ojos, respirar profundo y visualizar una luz dorada descendiendo desde el cielo, envolviendo todo el cuerpo como un manto purificador. Este silencio no es vacío, es el portal a la alquimia interior. Una vez inmerso en este estado de serenidad vibracional, se activa la segunda llave, la visualización creativa. En las culturas antiguas, desde el Egipto iniciático hasta los chamanes andinos, la imaginación no era fantasía, sino una herramienta de creación. Aquello que la mente puede visualizar con intensidad, el universo puede manifestar. Aquí, el cuerpo se imagina envuelto en una esfera de luz resplandeciente, penetrando cada célula, desbloqueando memorias antiguas, transmutando emociones atrapadas. No se visualiza el dolor, sino el estado deseado, equilibrio, paz, salud radiante. Cada órgano es bañado en esta energía cósmica, como si fuera restaurado por manos divinas. Esta práctica, repetida diariamente, transforma el campo energético y reconfigura la realidad desde adentro hacia afuera. El tercer pilar es la palabra creadora, uno de los secretos mejor guardados por las tradiciones esotéricas. Desde los mantras védicos hasta los decretos herméticos, la palabra ha sido usada como canal de poder. En el principio fue el verbo, dicen los antiguos textos sagrados, y ese verbo es frecuencia, intención y vibración dirigida. Al pronunciar frases como «soy canal de luz y sanación» o «el milagro ya ha nacido en mí», no estamos solo afirmando una idea, estamos sembrando una frecuencia en el campo cuántico. Estas palabras deben ser sentidas como reales, pronunciadas con convicción y devoción. Son llaves que abren puertas internas, resonancias que reordenan el tejido sutil del ser. Lo que se decreta con el alma se manifiesta con el cuerpo. Lo más fascinante de esta técnica es que no requiere intermediarios. Tú eres el templo, tú eres el canal, tú eres el maestro. Los antiguos lo sabían y por eso ocultaban estos saberes a los profanos, temerosos de que fueran usados sin comprensión. Pero en esta era de despertar, los velos se levantan y la sabiduría ancestral vuelve a tocar nuestra puerta. Al integrar silencio, visualización y palabra en una práctica diaria, se despierta la alquimia interior, el arte de convertir dolor en luz, enfermedad en enseñanza, debilidad en poder. Esta es la sanación consciente, la verdadera medicina del alma. Es simple pero profunda, humilde pero poderosa, invisible pero más real que cualquier sustancia externa. Y sin embargo, para que esta técnica despliegue todo su potencial, es necesario anclarla en un estilo de vida, rodearla de símbolos sagrados, protegerla con rituales cotidianos. No basta con practicar una vez, se necesita compromiso, presencia y gratitud. Pero ¿cómo sostener esta práctica en el mundo moderno, donde todo nos arrastra al olvido? Allí entra el último umbral de esta guía, las recomendaciones esenciales para mantener elevada tu vibración espiritual y no perder el contacto con el misterio. 5. Recomendaciones adicionales. La práctica espiritual no se sostiene con fuerza de voluntad, sino con ritual y devoción. Las civilizaciones que cultivaron la sabiduría ancestral sabían que el alma necesita constancia, símbolos y gestos repetidos para mantenerse despierta. Por eso, los antiguos no comenzaban el día sin una conexión con lo divino. Si deseas integrar la técnica de sanación y manifestación en tu vida, te recomiendo practicarla cada mañana al despertar, cuando la mente aún está entre mundos, y cada noche antes de dormir,
cuando el alma regresa al templo interior. Son los momentos donde el velo entre lo visible y lo invisible se hace más fino. Allí, tus decretos vibran con mayor poder. Haz del despertar y del descanso un acto sagrado. Conviértelo en tu altar diario. Llevar un diario de sanación puede parecer algo simple, pero es una herramienta profunda. No solo registra tu transformación, sino que también permite a tu conciencia ver patrones, revelar emociones recurrentes y entender mejor el lenguaje oculto del cuerpo. Escribir es un acto mágico. En muchas escuelas herméticas, el acto de transcribir era visto como una forma de invocación. Escribe tus sensaciones después de cada práctica, tus sueños, las imágenes que aparecieron en tus visualizaciones, tus decretos más poderosos. Ese cuaderno será tu mapa y tu espejo, y si lo haces con entrega, con el paso del tiempo notarás que algo en ti cambia. No solo sanas. ¿Recuerdas quién eres? Crear un altar energético en tu hogar puede servir como ancla espiritual. No necesita ser ostentoso, pero debe ser simbólicamente poderoso. Coloca allí objetos que tengan una resonancia profunda contigo, cristales, imágenes sagradas, textos prohibidos que resonaron contigo, símbolos de geometría sagrada, elementos de la naturaleza, velas, inciensos. Este espacio se convertirá en tu punto de reconexión. Visítalo antes de cada práctica. Si lo haces con intención, no será un rincón más de tu casa, sino un portal de energía cósmica. El altar no es para adorar ídolos externos, sino para recordarte que lo sagrado vive dentro de ti. Elevar tu vibración es el escudo más poderoso contra el desequilibrio, y para ello, los antiguos sabios nos dejaron claves sencillas pero olvidadas: gratitud, música, naturaleza, silencio y pensamientos conscientes. Agradecer, incluso en el dolor, transforma la energía estancada en flujo vital. Escuchar músicas armónicas, entonadas en frecuencias sanadoras como 432 Hz o 528 Hz, reconfigura tu campo electromagnético. Caminar descalzo sobre la tierra, abrazar un árbol, recibir el sol, son actos de alquimia natural. Y sobre todo, cuidar lo que piensas. Cada pensamiento es una semilla vibratoria que germina en tu cuerpo y en tu destino. Esta es la alquimia interior que los sabios practicaban en secreto. Sin embargo, todo esto no tendría sentido si no te recordaras cada día que tú eres el origen del milagro. Ninguna técnica tiene poder si no está acompañada de intención, presencia y fe profunda. Por eso, este camino de sanación consciente es mucho más que curar un síntoma. Es una iniciación, una reconexión con tu poder creador, con tu esencia eterna. Y así, en esta travesía entre símbolos, prácticas y despertar, llegamos al umbral final de esta guía. Pero antes de cerrar este viaje, aún queda una revelación por entregarte, una frase, un eco, una pregunta que pueda resonar en tu alma como un llamado. Y esa revelación está en la conclusión que te espera. Y si te dijera que detrás de cada enfermedad se esconde un mensaje que tu alma ha intentado enviarte desde hace años. ¿Y si el dolor físico no fuera más que el reflejo de un desequilibrio energético, una vibración distorsionada que clama por atención? Hoy no hablaremos de diagnósticos comunes ni de remedios superficiales. Hoy abriremos un portal hacia una verdad que ha sido silenciada por siglos. A lo largo de la historia, sabios, chamanes y alquimistas han guardado un conocimiento sagrado sobre el cuerpo humano. No es una máquina, es un mapa espiritual, un códice vivo donde cada órgano, cada malestar, cada suspiro, está codificado con símbolos que conectan con dimensiones ocultas.
Esta guía esotérica de sanación consciente no se basa en teorías modernas, sino en sabiduría ancestral, textos prohibidos y prácticas milenarias que han resistido el paso del tiempo y el olvido. Prepárate para descubrir cómo la energía cósmica, la alquimia interior y la iluminación espiritual pueden restaurar no solo tu cuerpo, sino también tu alma, porque sanar no es suprimir, es despertar. Y en este video te enseñaré cómo hacerlo paso a paso, desde el silencio hasta la manifestación consciente. No olvides dejar tu like, comentar lo que más te resonó y suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de aprender no se enseña en ningún hospital, ni se encuentra fácilmente en libros. Esto es conocimiento reservado para quienes están listos para recordar su verdadero poder. Sanar no es un acto médico, es un acto místico. Es recordar que en tu interior habita una fuerza creadora capaz de transformar la oscuridad en luz, el dolor en sabiduría, el desequilibrio en armonía. No se trata de erradicar síntomas, sino de escuchar el mensaje detrás de ellos, de volver a ti mismo como quien regresa al templo sagrado del alma. Ahora que conoces este camino de sanación consciente, pregúntate, ¿qué frecuencia estás emitiendo al universo en este mismo instante? ¿Es tu vibración un eco del miedo o una melodía del despertar? Déjame tus reflexiones en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que tu cuerpo te estaba hablando con símbolos que no supiste interpretar? Comparte este video con quienes sientas que necesitan reconectar con su poder interno. Y no olvides suscribirte para seguir desvelando los misterios que fueron ocultados por siglos. En el próximo video descubrirás una técnica prohibida de los antiguos alquimistas que puede reprogramar tu realidad desde el subconsciente. No te lo pierdas.